consecuencia de la pandemia o es como consecuencia de otra cosa, ¿vale? Pero lo tengo que dejar encima de la mesa porque es otra condición más de desigualdad que supone que los canales de vías de acceso que establece una norma para que todos se usen se están produciendo en diferentes condiciones, ¿vale? En diferentes condiciones. Eso sí lo hemos trasladado también a la unidad central, esta situación, con carácter previo, y es una cuestión que o se toma cartas en el asunto por parte del Ministerio de Interior exigiendo que se establezcan las mismas condiciones en cuanto a la emisión de la impartición de la formación, hasta en los programas formativos que se modifiquen en los certificados de profesionalidad, porque el propio contenido de los certificados de profesionalidad ni se corresponde con el contenido que se establece en los planes del Ministerio de Interior por órdenes ministeriales y resoluciones. Es una contradicción. O sea, nadie puede legislar para una profesión sin contar con el ministerio competente en la materia, que es el Ministerio de Interior, ¿vale? Entonces, en este trámite que os decía antes, el primer punto, lo que están pidiendo básicamente es que se ejerza ese liderazgo y dos, que evidentemente no haya diferencias en esa emisión de tarjetas profesionales en cada comunidad autónoma, o sea, perdona, con el certificado para que se pueda obtener la habilitación. Y luego que haya mayor diligencia en la entrega de esas tarjetas por parte del cuerpo competente de la Unidad Central de Seguridad Privada, ¿vale? De hecho, nosotros estuvimos preguntando y todos sabéis que ahora mismo hay carencia de vigilantes en el mercado. No digo habilitaciones, antes se ha explicado que en la anterior presentación de Nacho, cuando dio cifras del sector, que hay 380 y algo mil profesionales habilitados, no solamente vigilantes, sino directores, jefes, detectives, etcétera, etcétera, ¿vale? Vale, pues evidentemente hay una contradicción si hay, a lo mejor de vigilantes, no tengo aquí la cifra, ¿no? Vamos a imaginar que hubiera de vigilantes, 100.000 vigilantes, con la tarjeta de identidad profesional. ¿Cómo puede decirse que hay carencia de vigilantes? No tiene ningún sentido. Otra cosa distinta es que, evidentemente, las condiciones económicas del vigilante no sean las más adecuadas o no sean atractivas para el vigilante para que ejerza, ¿vale? Esto es una opinión mía, no es de ASEFOS, lo que estoy diciendo. Esta parte última no es de ASEFOS. Quiero matizar, por eso digo que esto es una opinión mía, ¿vale? Vale, entonces eso lo digo, estamos presionando en ese sentido, ¿no? Que al final, por parte de la unidad central, con independencia que esa persona que lo ha hecho con toda la buena fe, la unidad central hay que decirlo claramente, la unidad central está diciendo que si hay una persona, un candidato, que ya ha sacado la formación previa, la ha superado y quiere tener la habilitación, que se le entregue antes la habilitación a esa persona que tiene un precontrato ya firmado con una empresa, que no a aquel otro que no sabemos si va a ejercer o no como vigilante, ¿vale? Simplemente la tiene por tener una tarjeta profesional más, ¿vale? Pero bueno, es una cuestión que lo digo también, eso lo hemos planteado a nivel de asociación, esta cuestión, con independencia de esto, dado que no puede haber esa tardanza en la emisión de esas tarjetas, pues establecer ese canal no con esa diferenciación, ¿no? Que nos parece que no está mal planteado por parte de la unidad central, ¿vale? Pero entendemos que la posibilidad de que haya una bolsa de empleo en cada importante proviene de hacer atractivo, eso también lo digo, las condiciones económicas para el vigilante, ¿vale? Y luego también tenemos la parte del vigilante bien formado y otro que va menos formado, porque la vía de empleo produce que incluso a los centros de formación de ASEFOS le dicen que no pueden suspender a ningún candidato desde cada comunidad autónoma. Esa es otra. O sea, tiene que justificar por qué ha suspendido un candidato. Oiga, pues porque no ha superado las pruebas correspondientes. O sea, como cualquier persona que va a estudiar, ¿vale? Eso que lo sepáis también, ¿vale? Eso todos los puntos que está ahí. Vale, aquí sí lo han dicho, yo creo que la formación permanente tenemos un problema en este país con la formación permanente, porque algo que viene impuesto parece que solamente si se controla por parte de la autoridad competente se va a cumplir la formación permanente anual de autorización, ¿vale? No estoy hablando de la específica de obtención de otra habilitación adicional. Hablo de la actualización, la permanente actualización. Ahí hemos detectado que, sinceramente, ni colaboran las empresas en muchísimos casos, porque tendrían que programar, ya sabéis, ahora mismo hay una especie de impasse con el tema de la pandemia y se permitía que la formación permanente se diera toda en su momento. Ahora ya no, porque esa orden ya no tiene vigencia, ¿no? Pero se permitía que se impartiera toda la formación a distancia. Con motivo de la pandemia, porque los centros, por razones sanitarias, se habían cerrado todos, no podían tener abiertos los centros, establecimiento abierto al público por la pandemia, ¿vale? Esta situación ha vuelto a la normalidad, pero sí es verdad
si es verdad hay que decirlo, que hay gente que todavía espera que el Ministerio legisle otra vez, dando una prórroga otra vez el año que viene, para que siga impartiendo la formación a distancia totalmente, ¿no?, en plataforma. Problema añadido que tenemos, tampoco sabemos cuáles son las plataformas homologadas para impartir esa formación a distancia, aun cuando, porque no se ha explicado por parte del Ministerio en su momento cómo se imparte. No digo ningún ministerio, no hablo del Ministerio de Interior, hablo del Ministerio también de Educación y el Ministerio de Empleo. Ninguno dijo exactamente qué plataforma había que utilizar para la formación a distancia, os lo digo claramente. Hombre, estas reglas de juego para los centros de formación, pequeños centros de formación, dificulta bastante saber cuáles son su futuro o cómo debe trabajar hacia su futuro. ¿Lo entendéis, no? O sea, un poco es lo que demandan ellos, es lógico. Vale, pues os decía así. Entonces esto también lo estamos de alguna manera denunciando. No sé si conseguiremos algo o no, pero es una cuestión que se ha hecho publicaciones, artículos, comunicaciones a todo el mundo, al Ministerio también de Educación y no hemos tenido respuesta. Vale, aquí es otra reclamación que hacen ellos también, que va un poco en relación a la plataforma que antes comentábamos, que es la necesidad de adaptación de la formación primaria y permanente a las nuevas tecnologías. Aquí choca un poco lo que hemos hablado antes del mundo virtual y el mundo físico, ¿vale? No siempre es fácil porque hacer convivir esos mundos, si un centro le exige unas aulas dentro del ámbito de la seguridad privada, ese requisito no desaparece del aula física, pues evidentemente tampoco puede hacer desaparecer el centro de formación acreditado como tal del aula física, ¿vale?, ni las medidas. Lo veis, ¿no? O sea, entonces estamos en una época ahora mismo de evolución también en la transformación digital y lo que sí necesitaríamos, que probablemente lo que están diciendo los centros es también que en lugar de esperar un reglamento, porque se apruebe una orden, que un poco ponga orden, para la redundancia, a todo el tema de la formación en la seguridad privada, o la actualice o ponga una serie de directrices claras para precisamente no tener este problema de no tener claro, pues efectivamente, por dónde tirar, ¿no? Porque al final esto es un negocio, o sea, los centros de formación no son ONGs, se dedican, como sabéis todos bien, la formación se dedica a ganar dinero. Y la formación de seguridad privada también tiene que ganar dinero, aunque sean centros de empresas o centros independientes, como es el caso de las empresas de ASEFOS, ¿no? Entonces, se planteó, os lo cuento, es interesante, planteamos un modelo de plataforma homologada, ¿no?, por lo menos para la parte de formación a distancia, que era se basaba un poco en criterios que había emitido el Ministerio de Educación para el tema de universidades. Bastante parecido, ¿no? Cómo había que interactuar con el alumno, cómo había que controlar la asistencia del alumno, bueno, que hemos hablado antes sin el reconocimiento facial, ¿no? Pero bueno, un poco una plataforma más elemental, ¿no? Bueno, pues tampoco ha habido respuesta, lo digo claramente. O sea, no sé si es porque no hay interés o porque interesa que se haga mal estas formaciones o porque es una formación poco atractiva para el Ministerio de Educación en lo que afecta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que no ha habido contestaciones. Todo esto, ASEFOS lo ha ido documentando, o sea, no es un tema, esto se ha ido mandando cartas, se ha ido mandando documentos, se ha hecho aportaciones, pero el Ministerio de Educación en este caso no hace nada de esto. Y luego, todo esto nos incrementa todavía más la confusión cuando nos hablan de la formación profesional superior, de la otra tercera vía que también planteaba la ley y que están trabajando a nivel europeo con una formación profesional superior. A ver, primero, con todos mis respetos, habrá que preguntar al marco legal para lo que está. ¿Qué queremos? ¿Cargarnos vías que están ahí en la norma? ¿O qué queremos hacer? ¿O queremos hacer desaparecer el sector? ¿O queremos cambiar? Bueno, yo creo que hay falta coordinación administrativa entre los ministerios correspondientes y es otra exigencia que se ha hecho por parte de ASEFOS en relación a todo esto. Claro, es que, es que están obligados las administraciones públicas a ponerse de acuerdo. O sea, que no pueden hacer es dejar esto aquí. Y digo aquí administración pública, no es la policía, porque la policía lo que hace es aplicar la norma. Aquí es una cuestión competencial de ministerios, o sea, pura y dura. O sea, oiga, tome usted las cartas en el asunto, recoja las sugerencias y haga propuestas. No lo han hecho, ¿vale? La necesidad de aprobación de una nueva orden de Interior, que os decía, pero básicamente para eso. O sea, lo único que estamos pidiendo es que el Ministerio de Interior lidere lo que es de su competencia, incluido la parte de certificado de profesionalidad y formación profesional superior, por lo menos en cuanto a los requisitos y condiciones para la impartición. Y que esos programas formativos sean los mismos. O sea, que uno tenga un programa formativo en profesionalidad y por la vía del Ministerio de Interior
el programa propio de seguridad privada, que es el que tiene ya la resolución en su momento, contemplado la orden de la 318, ¿no? Pero bueno, os lo cuento también, que son estado de sector, estoy planteando un repaso de lo que tenía que haber contado José Manuel en relación a esto, ¿no? Vale, pedíamos eso, la imposición de un modelo único de centro de formación acreditado, que valiera para empleo, valiera para interior y valiera también para otra posible vía que se quisiera abrir, ¿vale? En esta parte. Bueno, pues seguiremos insistiendo en esa línea, a ver si alguna vez contestan, ¿vale? Mejor contestarán cuando vean que es de interés. Vale. Esto es importante, porque hay mucha confusión. Eso sí, ha habido denuncias de centros que incluso ellos mismos, estando homologados para impartir el certificado de profesionalidad en la vía de empleo, les viene diciendo gente que quieren hacer también la formación permanente de actualización o la específica, ¿vale?, de personal de seguridad privada, ya una persona que ya tiene la habilitación como tal. Esa vía solamente la puede impartir centros acreditados por el Ministerio de Interior. Y no hay discusión, ni interpretaciones. Pero claro, como al final todo esto se ha generado un mar de confusiones y de líos, pues nos pasa lo que nos pasa, que se hace publicidad, gente por ignorancia hace publicidad y dice, pues también voy a ofrecer la formación permanente. Oiga, pues acredítese usted como centro de formación por el Ministerio de Interior, cumpla las medidas del orden ministerial, que haga la inspección la unidad territorial correspondiente previa declaración responsable, porque encima, efectivamente, se ha favorecido con buen criterio que los trámites para poder ser centro de formación acreditado baste con una declaración responsable y no haya que estar esperando a la autorización previa, con lo de la ley. Pero la realidad es que en este mar de confusiones pues, se ha denunciado ya en varias provincias que hay centros de formación en vía de empleo que están ofreciendo formación permanente a personal de seguridad privada, que no se puede hacer, ¿vale? Eso es intrusismo, totalmente, vamos. Y está también sancionado, por cierto, por la normativa de seguridad privada. Los centros de formación tienen también su cuadro sancionador, y los que no son centros de formación, por intrusismo, tienen también su cuadro sancionador, ¿no? Vale, lo que os decía, la desigualdad en la formación previa, que lo he contado antes, ¿vale? Pasa a ser la última vía usada por los candidatos. La última, os lo digo claramente. Además, tenemos ejemplos claramente en cuanto a estadísticas que cumplen ese principio. Y luego, lo que sí pedimos al Ministerio de Interior es que haga más convocatorias en la vía de formación del Ministerio de Interior para vigilantes de seguridad, ¿vale? Hay que hacer más convocatorias. Si queremos que salga más gente por esta vía, a pesar de que sea, de momento, más dura que la otra vía, porque, evidentemente, la vía de empleo es aprobado general a todo el mundo y justifíqueme a quien suspende, pues habrá que hacer más convocatorias. Todos los centros demandan, los que utilizan todavía la vía del Ministerio de Interior, por entender que el vigilante sale mucho mejor preparado, que es importante en la formación que la gente salga bien preparada y cualificada. No se trata que saquemos a la gente sin formar, porque eso tiene una responsabilidad cuando ejerce las funciones. Pues claro, luego sale gente que prácticamente pasa por allí como si pasara por un examen, estos de la playa, ¿no? Estos en la playa de autotest. Bueno, lo que os decía, le hemos demandado también igual. Luego hay recursos insuficientes para persecución del intrusismo, ¿vale? También. Pero eso ya es una reclamación que hacemos para que tengan más medios las unidades territoriales de seguridad privada, ¿vale? Eso es ayudar a la seguridad privada para que pueda perseguir ese intrusismo y para que pueda garantizar que la formación se cumpla conforme a la normativa de seguridad privada. Y nosotros estamos a favor de que se controle, se supervise y se verifique que cumpla los requisitos, ¿vale? Otra cuestión distinta, como ayer hablábamos, es que ocurra que si se practica inspección también, no solamente por Policía Nacional o por Ertzaintza en otro territorio, tal, y que haya 2 inspecciones o 2 auditorías al año, ¿vale? Es otra cuestión. Es una cuestión también de ponerse de acuerdo. Eso ya también es una cuestión más interna, más operativa y menos de otro tema. A ver, los centros en general, los de Sefor nos han quejado que se haya hecho también la inspección la Guardia Civil para ver si habían hecho la práctica o cuántos candidatos, cuántos de formación permanente habían hecho vigilantes de la formación, la práctica de tiro anual o no, ¿vale? Nos han molestado, porque les dijera, enséñame, ¿y dónde lo has hecho? No han tenido ningún problema, ¿vale? O sea, en general, que es un checklist que hacen, la verdad que con bastante buen criterio, la policía, o sea, van con un propio checklist de un documento donde van chequeando todos los requisitos, lo que se cumple, y siempre se le
se le requiere, si no cumple alguna cosa, o bien por ignorancia, incluso el modelo de diploma, cantidad de cosas, ¿vale? Se le dice, a ver, te recomiendo que cambies esto, o pongas esto así, intentan ayudar, ¿vale? Vamos a decirlo claramente, porque yo no he tenido ninguna queja en relación a las auditorías anuales de la policía en relación a esto, ninguna. Y de la Guardia Civil, pues hombre, actúan en la parte del armero, pues muchas veces sin mucho criterio, ¿vale? Porque sinceramente, si ha hecho la policía ya la auditoría anual, no tiene mucho sentido que vuelva a repetir lo mismo, pero bueno, tampoco se están quejando, ¿eh? Lo quiero decir, alguno sí, pero bueno, porque viene a malas horas, porque le dice, y le pregunta incluso, ¿y cuándo se ha hecho la práctica de tiro? Pues hemos pedido a usted, a la comandancia, el día y la hora de la práctica de tiro. Me está preguntando usted a mí, si usted intervención de armas de la comandancia, me lo está preguntando a mí, si usted me tiene, me ha pasado usted, ha venido de la comandancia, el sargento correspondiente o el teniente de intervención de armas a acompañarme a la práctica de tiro. ¿Cómo me puede preguntar usted esto? Bueno, estos son cuestiones que, bueno, que se pueden solucionar y es más una cuestión de falta de coordinación, ¿no? Bueno, eso es lo que os decía, falta de recursos suficientes por parte del Ministerio del Interior. No, bueno, efectivamente el Ministerio del Interior es el que tiene que dotar de los recursos al Cuerpo Nacional de Policía. Eso es así. O sea, si no hay recursos para perseguir la malas praxis y la policía no tiene recursos, difícilmente vamos a poder tener un sector en la parte de formación que tenga unos parámetros aceptables, ¿vale? El sector, porque luego al final es mal ejemplo para todos, ¿no? Ahí os digo que, bueno, tanto el Plan Red Azul como el Coopera, para los centros, lo digo sinceramente, en caso de SEFO está adherido ya desde el inicio al Plan Red Azul y al Coopera, oye, y por lo menos lo que sí facilita es que puedas hacer una carta de protesta. Bueno, eso por lo menos es positivo, vamos a decirlo así. Luego, el que quiera utilizar más o no la colaboración es otra historia, ¿vale? Eso lo digo claramente, pero es así. Nadie me ha dicho de los asociados que tengan una queja. Luego, si alguno me queréis comentar alguna cosa, me gustaría que también nos la aportéis, ¿no? A ver esto. Vale, nosotros hemos hecho el ejercicio importante porque, claro, como os decía antes, la asociación en su momento hizo una propuesta de reglamento que lo que hacía era intentar aproximar un poco las condiciones de los centros, el espacio de los centros donde se imparte la formación física, perdón, la presencial física, la formación con aula, que fuera la misma para los dos ministerios, ¿vale? Entonces, lo que se hizo parte de la asociación fue coger las medidas que sabéis que son absolutamente imposibles en el certificado de profesionalidad de vigilancia, de la familia de vigilancia, porque pide aulas, pide un circuito que prácticamente no hay en toda España, nada más que creo que hay uno en toda España para la prueba. Bueno, intentamos, a medida de las posibilidades, aportar eso al Ministerio para que tuviera esas directrices o bases de cara a exigírselo eso al Ministerio de Educación y Empleo, ¿vale? Resultado, pues ninguno. Lo debo decir claramente porque no ha contestado. Entonces, por lo tanto, hemos seguido diciendo que esto es lo que existe, ¿no? O sea, que se debe determinar y tasar en una nueva orden del Ministerio de Interior. Entendemos que esto se podría poner orden, igual que se ha hecho en su momento, que fue excepcionar la formación, la presencial física en aula cuando fue la pandemia, pues que se saque una orden por parte del ministro y claramente establezca a través de la orden esta serie de directrices, por lo menos que se intente. No estoy diciendo que luego se vaya a cumplir, ¿no? Pero por lo menos que se intente y que dialogue con el Ministerio de Empleo, ¿no? La realidad es que ahora mismo tenemos vigilantes de una categoría y vigilantes de otra categoría. Lamentable, ¿vale? Pero eso es tristísimo. Y además todos te lo dicen, las empresas de seguridad te dicen todas, es que vienen mal preparados. Los que vienen por empleo les tengo que formar yo luego aquí, porque prácticamente el pobre hombre ha tocado 4 cosas y encima las prácticas en empresa tampoco las hacen. Claro, eso nunca visto. O sea, tienes un certificado de profesionalidad que está orientado al empleo y resulta que las prácticas que tenían que estar orientadas al empleo y a la formación de ese vigilante tampoco se realizan en la vía de empleo en el certificado de profesionalidad. Os lo digo, que el escenario es muy malo. Hay que decirlo claramente. Muy malo para el desarrollo de una actividad en condiciones de normalidad. Esto no es normal, que no haya unas herramientas normativas, no normativas, unas herramientas aplicadas por parte del Ministerio en condiciones. Pero bueno. Luego nos encontramos que tenemos doble vía registral para los centros de formación. Porque claro, los centros de formación que van por la vía de interior, acreditados, se han tenido también que acreditar en empleo, con las dificultades que ello tiene, también igual, porque si no, no podían tampoco continuar con la actividad en la formación previa,
y se encuentra que están registrados en 2 sitios, claro, porque al final, como parece que son 2 vías diferentes y hasta las condiciones, pues igualmente, ¿no? Pues ocurre esto. O sea, lejos de unificar esas vías, se está generando mayor separación entre las vías, ¿no? Yo desconozco si es un tema de interés de alguno, pero sinceramente lo tenemos que decir, ¿no? Vale, esto nosotros en su momento lo pedimos en la propuesta de reglamento de seguridad privada, ¿vale? A ver, el seguro de responsabilidad civil lo tiene cualquier actividad económica. O sea, no estamos pidiendo nada nuevo, porque cuando tú ejerces una actividad tienes un seguro de responsabilidad civil. Bueno, los abogados lo tienen, cualquier profesión que está, lo de detalles privados también. Entonces, no es excepcional. Pedíamos que hubiera un seguro de responsabilidad civil y luego, a efecto de cubrir los importes de las sanciones que pudiera haber o multas que pudieran recaer sobre los centros de formación de seguridad privada, que hubiera igualmente un aval para hacer frente a las sanciones, ¿vale? Un poco, a ver, que no sea una actividad puesta ahí, un poco de pegote, sino que tenga su recorrido, ¿vale? Y si tiene que tener un desarrollo, también tenga un desarrollo. Bueno, pues eso se exigió, ¿no? Y luego pedimos, a efectos de intentar normalizar, como habíamos visto que el certificado de profesionalidad iba un poco pues pareciese un poco más a colegios, ¿no?, de este tipo, pues había posibilidad de tener un director de centro o jefe de estudios, ¿vale? Un poco para intentar ver que si se igualaban las dos vías, ¿no? Era un poco la idea. Bueno, esto fue una propuesta que se hizo y obviamente el reglamento todos sabéis que no ha salido, con lo cual está ahí, ¿vale? Es una propuesta que podrá ir en una orden del Ministerio del Interior, tampoco pasa nada, ¿no? Vale, aquí nosotros insistimos mucho pues que haya estas comprobaciones previas de los candidatos, ¿vale? ¿Qué nos hemos encontrado? Otra historia más. Pues ocurre que hay candidatos que van por la vía de empleo, por la vía del Ministerio del Interior, afortunadamente no porque se hace esa comprobación previa, pero que van por la vía de empleo, de personalidad, cada uno está ciego, otro está manco. A ver, nosotros no tenemos nada en contra de que un vigilante pueda ser una persona con una discapacidad o una minusvalía, pero para eso hay que cambiar la norma. Entonces, mientras que esa norma de requisitos específicos exista, y está en la ley, el Ministerio de Empleo tiene que informar. Y las consejerías igual. No pueden decirle a un candidato, salvo que el candidato no quiera tener la tarjeta de identidad profesional. A lo mejor no le interesa, simplemente es hacer una formación previa, estudiar y tener ahí un diploma, ¿vale? Un certificado. Pero es que eso es lo que pasa, esto es una cosa increíble. O sea, es que yo recuerdo, a mí me lo dijo gente de la unidad central, de ir gente allí, pero sin haberle informado previamente y echando, claro, luego le echa la culpa que es el centro de formación el que lo ha informado. No, si es que el que tiene que informar es el que le da el certificado o el diploma, que es la consejería correspondiente. Y las condiciones y los requisitos tienen que darse con carácter previo. Y entonces cada uno decidirá si quiere o no quiere tener la tarjeta de identidad profesional. Pero si no cumple estos requisitos que dice la norma, eso no tiene que ver con empleo. Empleo no puede legislar ni educación, cosas que ya están reguladas. Y las condiciones de acceso de esas personas está determinado por el Ministerio del Interior, no por el Ministerio de Empleo. Entonces, es como una invasión de competencia, ¿no? Pues esto también lo pusimos encima de la mesa, ¿no?, en relación a toda esta situación. Y lo mismo pasa con el escolta. Ahora sabéis que, bueno, hay una comunidad autónoma, no voy a citarla, que incluso ya ni siquiera tras una plataforma que tiene un nombre que se llama Acredita, y entonces llegas allí y empiezan a expedir los certificados como churros, pero es que no sabe ni siquiera el candidato ni cómo es. Le basta que haya superado el ejercicio con el centro de formación del Ministerio de Empleo, el certificado de profesionalidad. Eso ya lo nunca ha visto, ¿vale? O sea, ni siquiera, ya no es ni formar, no, es que ya directamente va allí con el diploma del centro, se habilita allí en esa plataforma y directamente le dan ya el certificado, sin informarle de nada. Oiga, por lo menos usted, si cuelga algo allí, dígale, mira, esto no rige para las personas que tengan ese tipo de requisitos o que no cumplan esos requisitos en seguridad privada, ¿vale? Sinceramente, yo no sé qué ha pasado con todo esto, pero es un despropósito todo lo que está ocurriendo en la formación de la seguridad privada en relación a lo que estamos hablando en cuanto a las condiciones y tener unas reglas y una seguridad jurídica a los centros de formación. Sinceramente, o sea, es una dificultad muy importante. Vale, esto nosotros también insistimos mucho, esto es una parte importante porque
son básicamente todos esos checklists que hace las unidades territoriales de seguridad privada. Nosotros, poco cosas que vemos que hay más carencias en los centros o que se olvidan más o que las llevanzas formales, bueno, no tiene mucho personal o que sea, se olvidan. Entonces insistimos mucho que tiene que tener un contrato de título, un título de propiedad o bien de arrendamiento de ese local donde tienen el aula, el centro de formación. Le decimos también la licencia municipal de actividad, y puede ocurrir que evidentemente tenga varios usos ese centro de formación, no pasa nada. Puede tener la licencia de actividad para varios usos, eso no está excluido. Pero eso también lo pide la policía, tiene que tener una licencia municipal, no lo dice la policía, lo dice la norma, la orden ministerial lo dice claramente. Y luego un documento, un listado, tampoco dice, no exige la normativa, un documento determinado, sino, oye, haces un Excel y metes ahí los profesores acreditados en las diferentes especialidades, no tanto en la formación previa, porque ya sabéis que en certificado de profesionalidad ya se habla del profesor orquesta, de certificado de profesionalidad, porque tienes un único profesor para impartir toda la formación previa, acreditado también, por cierto, por el Ministerio de Empleo y por las consejerías correspondientes también. O sea, y luego el Ministerio de Interior y la vía de empleo acreditada por otro lado, con sus requisitos diferentes también igual. Pues eso también ocurre, ¿no? En el caso del Ministerio de Interior, todos sabéis que esto hay que solicitarlo. Hay alguna gente aquí de la unidad central en Pío XII, en la división de formación y especialización, ¿o no? ¿Ya no, Víctor? ¿En Carabanchel ahora? Vale, es por decirlo bien, ¿vale? Que antes se pedía allí, yo recuerdo que teníais ahí en Pío. Vale, pues Carabanchel, nos dice que está aquí el de colaboración también, la cual agradecemos que esté aquí de Cuerpo Nacional de Policía de la Unidad Central. Pues en Carabanchel, aquellos centros de formación que, oye, que pueden tener en su provincia incluso candidatos o gente con conocimientos, tampoco lo que se suele pedir para obtener la acreditación no es nada excepcional, no es nada excepcional, es tener una trayectoria, una memoria curricular y una memoria pedagógica hecha y pagar unas tasas. Si no, me corregís, si falta algo, Víctor, me decís algo, si ha cambiado algo que no hayan dicho a mí, o tú mismo, Castro, me lo dices, si hay alguna cosa. Vale, pues eso, nosotros insistimos, tened el listado de profesores con las diferentes áreas, si vais a impartir esas áreas, muy importante. Y luego fijaros que esto es un poco el cajón desastre, que habla de orden, instalaciones adecuadas al cumplimiento de sus fines, ¿vale? Vale, no está pidiendo nada excepcional. Esto sería un poco lo que nosotros pedimos en la orden, que se concrete básicamente esto, esos requisitos. Lo del aula, que esto sea la misma tamaño para el certificado de profesionalidad que para la vía del Ministerio, y ya está. O sea, tampoco pedimos nada excepcional, ¿no? Es lo que dice la norma y eso se puede regular en una orden, ¿vale? O actualizar la orden vigente, vamos a decirlo así. A 318 tampoco tendría que ser mucho más, ¿no? Vale, ya sabéis que luego tanto el gimnasio, la vía adicional, como el armero, uno viene por la vía, por ninguna vía, el gimnasio no dice tamaño tampoco, bueno, pues está ahí. Y luego la parte de galería de tiro va por la parte de eventos, casi todo el mundo, los centros de formación, lo que hace es subcontratar con una galería de tiro homologada el tema ese, o bien el gimnasio también con un gimnasio, ¿vale? Ese tipo de cosas. Eso lo permite la norma, lo cual, bueno, favorece porque, bueno, en algunos casos tampoco se requiere la formación que tengas que utilizar el gimnasio y penalizaría también la actividad. Pero bueno, oye, si fuera necesario para las dos vías, si se entendiera que en las dos vías, la de empleo y la de interior, fuera necesario esto, tampoco se vería mal el que se pudiera exigir un pequeño gimnasio o un armero, ¿vale? Y aquí ponemos la pregunta, o ponen la pregunta ellos, ¿qué pasa con el instructor de tiro? Todos sabéis que en la Guardia Civil había un profesor antes que era toda la parte de tiro, ¿no? Pero se creó una categoría, por lo menos un personal habilitado, vamos a llamarlo así, en la seguridad privada que se llama instructor de tiro. Entonces, que nosotros preguntamos en su momento qué diferencia había entre el profesor acreditado en tiro con el instructor de tiro, a efectos del centro, porque podíamos tener los dos, o de dónde venía la procedencia de la exigencia esta del instructor de tiro. No nos contestó la ICAE a este tema, ¿no? Yo creo que surgió ahí pues porque habría interés en que se pudiera garantizar el tiro de manera adecuada a través de Guardia Civil, porque al final es la que controla toda la parte de armamento y explosivos, todo el tema. Entonces, bueno, lo metieron ahí. Pero es otra disfunción más dentro de los centros de no tener unas reglas muy claras
en relación a todo esto, ¿vale? Yo estoy diciendo un poco el escenario, ¿no? No os hagáis ninguno deprimido de aquí, os digo, porque todo tiene solución, ¿vale? Todo tiene solución, ¿vale? Y aquí, así nosotros hacemos el ejercicio también en los centros para que recuerden la cantidad de infracciones que pueden cometer contra la normativa de seguridad privada. Se lo recordamos también, claro, porque luego alguno dice, no, es que no me han avisado. Hombre, no están sancionando, pero que tengas en cuenta que todo esto lo tienes en el cuadro infractor, ¿vale? O sea, no es que no haya cuadro infractor, lo tienes también igual. Entonces, por eso decíamos, en algún caso, evidentemente, afortunadamente, la Cuerpo Nacional de Policía no está sancionando los centros de formación, os sigo diciendo, va más en la línea de informar, asesorar y menos sancionar. De luego, nosotros no recuerdo ningún centro que haya tenido una sanción, ¿vale? Ninguno. Probablemente porque ha hecho las cosas que tenía que hacer, que fue cambiar las cosas y adaptarse a la exigencia de la norma. Y esto es todo. Al final aquí tenéis la cuenta de correo de mi presidente, de José Manuel. Y si tenéis alguna pregunta, después del escenario tan maravilloso que os he contado y os queda todavía ganas de preguntar algo, pues me podéis preguntar. Si no, le doy paso al próximo ponente, que casi va a ser mejor. A ver, aquí tenéis la cuenta, cualquier cosa que queráis, de verdad, o sea, me lo ha dicho él, se lo podéis mandar directamente a esta cuenta de correo, ¿vale? Directamente. O sea, estamos en la línea de esto. Pues nada, pues muchas gracias.